Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mis amados, tengan ustedes un maravilloso primer día de la semana, domingo, el día que hizo el Señor. Y este día es para que nos gocemos y nos alegremos en su presencia. Que demos gracias a Dios por todo y en todo. Aquí dice la palabra, que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar, que busquemos la santidad y la presencia de Dios cada día. Y hoy especialmente, hoy estamos unidos todos en un mismo espíritu, el espíritu de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta mañana tan preciosa. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te agradecemos, Señor. Agradecemos por nuestra vida, por la vida de cada uno de los miembros de nuestra familia. Gracias, Señor. Gracias por nuestros hijos, por nuestros padres. Gracias, Señor, por toda nuestra familia. Gracias, Señor. Gracias por mi pareja, gracias Dios por Colombia, gracias te damos en todos. Tu palabra dice, y el mismo Dios de paz nos santificará. Y eso es lo que hace Él hoy, en esta preciosa mañana de domingo. Vamos a adorarle, vamos a cantarle, vamos a decirle lo maravilloso que es Él. Y aún en medio de la tormenta, Señor, te damos gracias y te alabamos, mi Rey. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de borrar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Corazón anhela algo real. Y el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas
que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Entrégale hoy todas tus cargas al Señor. Él te guiará. Él te iluminará el camino por donde debes caminar, por donde debes andar. No importa si estás en angustia, en depresión, no importa. Entrégale todas tus cargas hoy al Señor. Él se encargará de ti y Él te llevará a puerto seguro, en medio de la tormenta. No importa, no importa qué tan fuerte sea esa tormenta, con el Señor tú podrás salir adelante. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa mañana de domingo. Gloria a Dios, gloria al Señor, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno volvernos a encontrar en un nuevo domingo. Como todos los días que el Señor nos da, son días nuevos. Y hoy es un día nuevo. Hoy es un día que debemos nosotros tener en cuenta para que todo lo que hagamos hoy sea la proyección de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El Señor cumple con lo que debe cumplir y nos manda a nosotros, a quienes nos ha dado un encargo de aprender y proclamar y enseñar la palabra del Señor. Pero la palabra llega a tu vida y tú decides qué haces con ella.
o la aceptas para tu vida, la compartes con otras personas y haces que esa palabra que el Señor te dé sea una realidad. Bueno, mis amados, qué bueno encontrarnos hoy, domingo, un día bueno, un día maravilloso, extraordinario. Hoy de cierta manera vamos a continuar con un tema que empezamos el viernes. Pensé que de pronto era un tema realmente corto y podíamos en un solo día hablar de él, pero resulta que no. El tema es bastante amplio. El tema es, yo diría que casi que interminable. Entonces, voy a continuar con lo que empezamos el viernes. Si alguno no pudo estar el viernes, ¿me haces un favor? ¿Sí? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Ese es el dilema que estábamos tratando de dilucidar, de explicar por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. ¿Por qué hay tantas guerras, tantas violencias, tanta enfermedad, tanto divorcio, tanto adulterio? ¿Por qué mueren tantos niños? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué Dios permite tantas cosas? ¿Será que Dios está mandando eso? ¿Ustedes qué opinan? Porque alguien puede decir, sí, castigo de Dios. Para nosotros poder entender qué es lo que está pasando, tenemos que remitirnos al principio, al jardín del Edén. Allá tenemos que remitirlo. Entonces, vamos a tratar de explicar el tema, que es además muy, muy interesante, porque es un tema que nos atañe a nosotros en este momento. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos, todo el mundo, creyentes y no creyentes: si Dios es todopoder y Dios es tan bueno, es justo, es maravilloso, ¿por qué permite que haya tanto dolor en el mundo y tanto odio y tanto sufrimiento? Y de pronto vamos a pensar, no, es que la falta de fe, no, debemos entenderlo, y para eso está la Escritura. Y déjenme decirles algo, yo les contaba que esta inquietud no es solamente nuestra, de los cristianos o de los católicos o de los musulmanes, no, eso es de todo el mundo. Todo aquel que tiene una fe en un Dios, llámese como se llame, en algún momento se hace la misma pregunta. La misma pregunta. Y eso no quiere decir que es que estamos dejando de creer en Dios. No, Dios se interesa por nosotros. Al Señor no le gusta, sin lugar a dudas, ni la maldad ni el sufrimiento en el ser humano. Al Señor no le gusta. Y Él lo dijo: porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Los pensamientos que yo tengo para ustedes son pensamientos de bien. Son pensamientos de bien. Entonces volvemos a la pregunta: ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Algunos dirán, no, es que esa es la voluntad de Dios. Eso tenemos que decirlo con mucho cuidado. Alguien diría, no, es que Dios ya todo lo determinó desde cuando empezó a crear el hombre, ya Dios todo. No. De pronto alguien podría decir, no, es que los caminos de Dios son inescrutables, no hay explicación para ello. Hay algo que nosotros debemos tener muy en claro, que en Dios no hay nada malo. En Dios todo es bueno. Y Él lo dice en su palabra, Job 34:10. El Señor lo dice: miren, hombres, ustedes los entendidos, los sabiondos, lejos está de Dios el cometer iniquidad, lejos está de Dios el cometer pecado. En fin. Entonces aquí la pregunta que cabría: ¿por qué nosotros los seres humanos culpamos a Dios de todas las cosas malas que nos ocurren? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? La explicación es muy sencilla. Porque nosotros creemos, oiga bien lo que voy a decir,
Creemos que nuestro Dios, el Yahweh, el Dios de la Escritura, Jehová, el Dios de la Escritura, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de ayer, de hoy, por los siglos, creemos que Él gobierna, que Él es quien gobierna el mundo. Pues yo les tengo hoy una, ¿cómo diríamos? La llamaríamos una sorpresa. No es ni tan sorpresa. Vamos a leer Mateo 4:8 y ahí quedamos en la reunión anterior. Vamos a leer, a ver qué dice Mateo 4:8. Dice así. Ustedes se acuerdan que en Mateo 4 se empieza a narrar aquella porción de la vida del Señor Jesús, donde Él va al desierto y hace un ayuno de 40 días porque iba a empezar su ministerio. El ministerio, su predicación, su enseñanza, en fin, todo lo que Él nos mostró y nos dejó. Entonces, estando allí, Él hizo su ayuno. Ya terminando el ayuno, aparece frente a Él el rey de las tinieblas. Ustedes ya saben de quién estamos hablando. Mateo 4:8. Y miren lo que dice. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, oiga lo que dijo el enemigo, todo esto te daré. ¿Qué fue lo que le dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Ajá, todo esto yo te daré. Entonces la pregunta que viene es, todos los reinos del mundo, ¿a quién le pertenecen? Ajá, ¿a quién le pertenecen los reinos del mundo? A Satanás, al mundo de las tinieblas. Vamos a mirar más adelantico en el Evangelio de Lucas, Lucas 4, también el Lucas 4, el otro era Mateo 4, vamos a leer Lucas 4:5, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, oiga, qué atrevido. Él tenía una leve idea de quién era Jesús, pero no sabía exactamente quién era. Mire lo que le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy, con una condición, que tú te postres delante de mí y me adores. Si tú haces eso, todos estos reinos del mundo yo te los daré. Entonces la pregunta es, si los reinos del mundo no fueran de Satanás, si él no fuera el dueño de los reinos de la tierra, él le hubiera ofrecido al Señor estos reinos, al Señor Jesús. ¿Cierto que no? Porque si él no fuera el rey de todos los reinos de la tierra. Entonces, mis amados, no podemos echarle la culpa al Señor. Vamos a ver más adelante, a poder entender un poquito esta inquietud. Y leyendo estas porciones de la palabra, en ninguna parte aparece una expresión que diga, y el Señor Jesús le dijo, no, Satanás, estás equivocado, todo esto me pertenece a mí. No, el Señor Jesús nunca negó que los reinos del mundo le pertenecieran al mundo de las tinieblas. Jehová Dios es el dueño absolutamente sin lugar a dudas. Dios es todopoderoso. Él creó el universo entero. Y en ninguna parte de la Biblia llama o Él se autodenomina, Dios se autodenomina el gobernante de este mundo, de nuestro mundo. En ninguna parte. Me estoy haciendo entender. En ninguna parte el Dios creador de todo el universo está diciendo, es que yo soy el gobernante de la tierra. No. El gobernante de la tierra es el mundo de las tinieblas.
El Señor Jesús tampoco dijo, y Él tenía todo el derecho. Él tenía el derecho en algún momento de decirlo, pero nunca dijo, el Señor Jesús nunca dijo, yo tengo todos los reinos del mundo. No, no, no. Fue a Satanás. La palabra a quien llama el gobernante de este mundo es a Satanás, al diablo. No es a Jesús. Juan 12:31, mire lo que dice. Ahora es el juicio de este mundo. Está hablando el Señor Jesús. Dice, ahora es el juicio de este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino a poner como dijéramos, una talanquera, dicen los campesinos. Vino a poner un obstáculo al príncipe de las tinieblas. Dice, a ver si lo encuentro por aquí. Fue el mismo Señor Jesús quien llamó al diablo, lo llamó el gobernante de este mundo. Juan 12:31, miren lo que dice. Ahora es el juicio de este mundo. Es ahora, cuando yo estoy aquí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. Alguien se pregunta, sí, el Señor vino a echar fuera al mundo, pero si todavía está haciendo daño en el mundo, el Señor vino a echar fuera del mundo nuestro, del mundo de cada uno de nosotros. Él vino a sacar al enemigo de nuestras vidas. La sacó de tu vida, lo sacó de tu vida, lo sacó de la vida, lo sacó de mi vida. Ya el mundo de las tinieblas ya no gobierna en nosotros, los hijos de Dios, quienes hemos aceptado a Cristo en el corazón. Ya el mundo de las tinieblas ya no tiene nada que ver con nosotros. Pero el mundo sigue igual. Juan 14:30, mire lo que dice. No hablaré ya mucho con ustedes. ¿Saben por qué? Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Pues el mundo de las tinieblas, el enemigo, vino contra nosotros porque somos débiles. Como seres humanos espirituales somos débiles. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. El mundo de las tinieblas viene a este mundo, pero Él conmigo no tiene nada que ver. Como en este momento el mundo de las tinieblas no tiene nada que ver ni contigo, ni conmigo, ni con todos aquellos que un día aceptamos a Cristo Jesús en el corazón. Sigamos más adelantico, Juan 16, volteé 2 páginas adelante, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El enemigo está haciendo daños en la humanidad, sin lugar a dudas. Todas las guerras, las violencias, los crímenes, violaciones, robo, guerras, todo eso es producto del mundo de las tinieblas. Pero Él ya está sentenciado. Apenas se acabe todo esto, el Señor venga por su iglesia, nos recoja, gobernemos con Él en el milenio. El mundo de las tinieblas, dice el libro de Apocalipsis, que será atado. El príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo, será atado y echado a las tinieblas. Eternamente. Ya no podrá volver nunca más a salir de allí. Pero el Señor Jesús hizo el trabajo. Él vino a que nosotros nos amistáramos con su Padre, con el Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para no seguir caminando con el mundo de las tinieblas? Aceptar a Cristo Jesús en el corazón. Ese es el secreto. Entonces podrán ocurrir cosas, el mundo podrá venir aún contra nosotros. Claro que sí. Muchos cristianos creyentes fueron muertos en los primeros 100 años de la iglesia. Fue muchísima las personas cristianas que murieron, que habían aceptado a Cristo. Y todo más o menos por hacia el año, creo que finales del año 100, algo así, que vino un emperador que la madre se había convertido al cristianismo, Constantino, y él se convirtió al Señor. Pero de resto,
mis amados. El enemigo sigue aquí. Para nosotros, el mundo de las tinieblas, el enemigo Satanás, él es el opositor nuestro. Él es el Dios de todas estas cosas que ocurren. Esto no es castigo de Dios. Dios ya no castiga. Él directamente no. Hasta el último versículo de Malaquías. Y de ahí en adelante Dios no castiga. No, el castigo nos lo infringimos nosotros mismos si decidimos caminar en algún momento con el mundo de las tinieblas. Porque Él es el Dios de todas estas cosas. El mundo de las tinieblas, Satanás es el Dios de la violencia, del robo, de la mentira, del adulterio, de los golpes, del robo, del engaño, de la mentira. Él es el rey de todas esas cosas. Mire lo que dice la segunda carta de Corintios, capítulo 4. Vamos ahí. Segunda carta de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo Jesús es la imagen viva, con cuerpo natural como nosotros, de Dios. Es la imagen viva. Entonces, el Dios de este mundo vino para que la imagen de Dios no resplandeciera en nosotros. Espero estarme haciendo entender. Y yo les pido que me pongan mucho cuidado, porque lo que vamos a ir definiendo es muy importante para nuestra vida como creyentes. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera carta de Juan. Primera de Juan 5, 19. Dice, el mundo entero yace en el poder del inicuo. Él es el que manda en el mundo. Dios manda en la vida de sus hijos, de nosotros. Por amor, el Señor nos lleva, nos enseña, nos guarda, nos cuida, nos bendice, bendice nuestra casa, nuestra familia. Fuera de Dios, estaríamos en las manos del enemigo, en el mundo de las tinieblas. Entonces, Primera de Juan 5, 19, dice, el mundo entero yace en el poder del inicuo. Apocalipsis 12:9, mire, y fue lanzado fuera el gran dragón. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles, ustedes se acuerdan toda la pandilla que se unió a él, fueron arrojados con él. O sea que el enemigo fue arrojado a los aires de la tierra y con él toda su pandilla, todos aquellos que lo siguieron allí en la rebelión que levantó contra el Señor. Pero como no pudo con Dios, no, dice la Escritura que él era el ángel de luz, Luzbel, así se llamaba. Y dice que su cuerpo era cubierto de esmeraldas, de piedras preciosas, y esas piedras, bueno, ahí nombra una cantidad de la palabra de joyas, dice que reflejaban la luz del sol. Entonces, ¿qué pasó? Que Luzbel creyó que esa luz que salía de él era una luz propia. No, era la luz de Dios, el reflejo de Dios en él. Y él pensó que era él que tenía luz propia, por eso se rebeló contra Dios. Y con él cayeron, dice la Escritura, 1/3 de los ángeles. ¿Cuántos cayeron? Miles, no sabemos, millones quizás. Entonces, mis amados, para ir resumiendo, hay una verdad que debemos tener muy clara. El mundo de las tinieblas actúa y está actuando en nuestro tiempo con engaño, con odio y con violencia. Por eso es tanta violencia, tanto odio, tanto engaño, tanta mentira, tanta cosa falsa que hay en el mundo. Por eso. Porque el que manda en este mundo es Satanás y todos sus alegres compadres. Mire, cuando el hombre se rebela contra Dios, porque el hombre peca creyéndole al enemigo, el enemigo viene y le plantea un cuento, una historia, con que Dios dijo que de ese árbol no pueden comer. ¿Saben qué? No, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sepan todo lo que Él sabe.
Esa era una verdad a medias, y las verdades a medias son mentiras. Ah, ¿qué era lo que el enemigo quería hacerles ver? Bueno, miren ustedes la expresión. Le dice, porque Dios dice, ¿cómo fue que le dijo el Señor a Satanás? Bueno, a la pareja, a Adán y Eva. Le dijo, bueno, mire, si a veces se me enredan las ideas. De ese árbol que está allá, de ese árbol no coman. Ese es el árbol de la ciencia del bien y ¿qué más? Y del mal. O sea, mientras ustedes no vayan allá y hagan, me desobedezcan, todo va a ir muy bien. Ustedes van a vivir felices, van a tener familia, van a venir muchos descendientes de ustedes. En fin, Dios programó un proyecto muy bonito. Pero el enemigo no se sintió a gusto. Él no está contento con nosotros. Claro que no. Si no fuera por el Señor ya nos habría destruido hace mucho rato, porque tenemos un Dios que nos guarda y que nos cuida. Mire, el hombre al pecar, al rebelarse contra Dios, ¿se acuerda usted que hablamos el otro día, hablamos de la soberbia? El pecado realmente del enemigo que sembró en el corazón de Adán y Eva fue el pecado de la soberbia. Y seréis como Dios. Aleluya. Y Adán y Eva se tragaron entero el cuento y desobedecieron a Dios. En ese momento ya la imperfección total y absoluta llega a la vida de ellos. Ahí el hombre se volvió imperfecto y además imperfecto pecador porque ya se levantó en soberbia contra Dios. Miren lo que dice Eclesiastés 4:1. Vamos afirmando con la palabra lo que vamos diciendo. Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de los opresores. ¿Quién es el que oprime el mundo? El mundo de las tinieblas, mis amados, así es sencillo. Mire, Eclesiastés 8:9, mire lo que dice, hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Es el mundo de las tinieblas, mis amados. Por todo esto, por todo eso que estamos hablando, es que estamos en sufrimiento. Y si el mundo no es gobernado por Dios, porque el Señor no obliga a nadie, el Señor da libre albedrío. Tú escoges lo que tú quieras. Si tú quieres seguir el camino del infierno, eso es problema tuyo. Pero Dios en su justicia nos dio algo que es muy importante. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Nos dio algo que se llama libre albedrío. O sea, nosotros somos libres de escoger o el bien o el mal. De escoger o la derecha o la izquierda. Somos libres, nosotros somos libres de hacerlo, eso se llama el libre albedrío. Entonces, si el mundo no es gobernado por Dios, el mundo en general, implica todo lo que es el mundo, la sociedad, las personas, la ciencia, la literatura, el modernismo, todo. Si todo no es gobernado por Dios, entonces no tiene la protección de Dios. Si Dios no es el gobernante de todo el mundo, Dios es el gobernante nuestro, porque así lo hemos decidido por libre albedrío. Entonces, en conclusión, mis amados, Dios no es el que trae el sufrimiento, no es Dios. Dios no es culpable de guerras, ni de crímenes, ni de violaciones, de dictaduras, ni de catástrofes que nos causan el dolor a todos nosotros. Y lógicamente, claro que sí, que Dios es un Dios de amor y es un Dios de todo poder, y Él puede ponerle fin a todo esto, claro que sí, claro que sí. De eso dice la palabra primera de Juan 4:8, dice, porque Dios es amor, y todo el que no ama, el que no tiene amor en su corazón, el amor, no conoce a Dios. Mire, cuando
Adán y Eva le hacen caso al enemigo, a Satanás, el asunto del pecado no era que desobedecieran a Dios. Porque no, es que la desobediencia, eso, no. No era poner no era el irnos en contra de Dios, no. El enemigo, como no podía ir contra Dios, porque él sabe y conoce el poder de Dios, y el poder de Dios es ilimitado, él podía haber ido contra Dios, pero no. Entonces él viene contra el ser humano y coloca en su corazón una duda. ¿Ustedes saben cuál es la duda? Que el enemigo coloca en el corazón, o colocó en el corazón de Adán y Eva, y por ende a todos los seres humanos de ahí hasta nuestros días, puso en duda el derecho que tiene Dios de gobernarnos a nosotros. Eso fue lo que el enemigo puso en el corazón de Adán y Eva. Puso la duda de si será que Dios nos puede o nos quiere gobernar a nosotros. Puso esa duda. Es un derecho que tiene Dios de gobernarnos a nosotros. Pero el hombre con su libre albedrío escoge seguir al enemigo y no a Dios. Vayamos al principio, Génesis 3. Vamos a leer Génesis 3, leamos del 2 en adelante. Dice: y la mujer respondió a la serpiente. Empezando que hay el primer problema. ¿Por qué la mujer tenía que poner conversación con el enemigo? Nosotros con el enemigo no tenemos nada que hacer. No podemos nosotros en ningún momento empezar a intercambiar con el enemigo conceptos y peleas y luchas. No, harto tenemos con nuestra propia humanidad. El enemigo, déjelo allá, el Señor sabrá qué hace con él. Entonces dice, y la mujer respondió a la serpiente: podemos comer, la serpiente era Satanás, podemos comer del fruto de todos los árboles que están en el huerto, pero del fruto del árbol que se encuentra en medio del huerto, dijo Dios, era una orden: no comerán de él ni se acercarán a él para que no mueran. Entonces, eso quería decir que la muerte es producto del pecado. Y el pecador muere, la gran mayoría de los pecadores mueren a causa de su pecado. El que anda por el mundo, por decir algo, por ejemplo, con un arma violentando, matando gente, el dicho popular dice: el que a hierro mata, a hierro muere. El que anda matando al uno al otro, o diciendo mentiras del uno, mentiras del otro, o robando aquí, robando allá, ese en algún momento va a caer víctima de su propio invento. Así es. Entonces dice que no comieran de ese fruto ni se acercaran a él. Es que ni siquiera dijo, no es que no coman, o lo pueden tocar, pero no es que ni siquiera se acerquen a ese árbol para que no mueran. Y la serpiente le dijo a la mujer: bueno, no, mire, en realidad no morirán, no, ustedes no van a morir. Pues realmente el enemigo tiene sus enredos y no podemos con él nosotros solos. Dice, en realidad no morirán. Versículo 5 de Génesis 3. Porque Dios sabe que el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Ahí el enemigo no está diciendo ninguna mentira. Él no le dijo ninguna mentira a Adán y Eva. Todo lo que él dijo era la pura verdad. Pero las palabras engañosas eran ir a la desobediencia a lo que Dios les había dicho que no hicieran. Dice, les serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser conocedores del bien y del mal, como Dios. Y sí, efectivamente, empezamos a ser conocedores del bien y del mal, los seres humanos. Ahí nomás hablábamos, ¿qué días? El viernes pasado, ahí nomás adelantico en el capítulo 4, el primer crimen, el primer fratricidio.
el hermano matando a su hermano, Caín matando a Abel. Ese es el pecado. Ese era el resultado de haber desobedecido la orden de Dios. Según lo que uno infiere leyendo ese diálogo entre el enemigo, el mundo de las tinieblas y Eva, porque habló fue con Eva. La pregunta es, bueno, ¿y dónde estaba Adán? Y es que Adán no tenía forma de, como dijéramos, de intervenir, decir, no, un momentico, no, mujer, no, usted no me hace el favor, salga de aquí, vamos, fuera, desocupe, déjenos aquí tranquilitos. Adán se quedó callado. Ahí no dice la palabra que Adán dijo algo. Entonces él se volvió cómplice. Y como cómplice lleva del bulto también. Llevó del bulto. Y ahí estamos nosotros pagando lo que hasta el momento no estamos pagando. La violencia en el mundo, la mentira, el crimen, el adulterio, todo lo que vivimos en este momento. Mire, el enemigo pone, como dijéramos, las mentiras en nuestra... No pone sino mentiras en nuestra mente. Padre de mentiras, dice la palabra. Efectivamente, entonces lo que está diciendo Satanás es que Dios es un mentiroso. Porque Dios no quiere que ustedes disfruten de las cosas buenas. De las cosas, que conozcan el bien y el mal, que eso es bonito, eso es bueno. Sí, claro, les vendió el pecado, se lo vendió bien vendido. Como a muchos tontos que caemos en algún momento por el pecado. No, pero es que, ¿qué tiene de pecado que se va con la vecina? ¿Pero qué tiene de malo? Alguien dirá. ¿O qué tiene de malo que usted vaya y robe? Todo el mundo roba. Entonces, el enemigo es muy sutil para convencernos. Y ahí lo está haciendo con Adán y Eva. ¿Saben ustedes qué era lo que el enemigo estaba tratando de hacer con ellos dos? De convencerlos de que Dios es un pésimo gobernante. Entonces, ¿para qué siguen? Ustedes saben, ¿para qué siguen la autoridad de Dios si Él es un pésimo gobernante? Y les insinuó que si ustedes se retiran de ahí y caminan por mi consejo, les va a ir mejor. Los convenció. Eso es lo que nosotros podemos deducir de todo lo que estamos leyendo. ¿Sí? Y lo sigue haciendo. Entonces, el ser humano llegará un momento en que dirá, no, es que yo no necesito que Dios me gobierne. Yo no creo en Dios. Dios no existe. Yo soy Dios. Sí, el Dios soy yo soy el Dios. Muchos seres humanos podemos decidir por nosotros mismos. Podemos decidir lo que está bien, lo que está mal, o sea que somos como Dios. ¿Y si hago un mal? Y sí. Y si hacemos el mal, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué? Yo oprimo el botón y lanzo una bomba atómica contra una ciudad de hombres y mujeres y niños. Entonces, aquí no pasa nada. Pues, yo soy todopoderoso, soy gobernante en el mundo. Sí, el mundo de las tinieblas. Alguien decía en algún momento, pero bueno, ¿y por qué Dios en ese momento no llamó a Adán y Eva y les dijo, ¡fuf! Desaparece, y hubieran desaparecido, y Dios hubiera hecho otro Adán y Eva? No. Cuando Dios pensó en Adán y Eva, tenía un proyecto de vida. El Señor pensó, ¿en qué pensó? En un paraíso. Pensó en algo maravilloso y que Adán y Eva tuvieran descendientes. Eso era lo que el Señor quería. ¿Ustedes sí sabían eso? ¿Que eso era lo que Dios quería? ¿Que el ser humano llenara la tierra? Y no lo digo yo. Génesis 1:28. Léalo. Dice, y los bendijo Dios diciendo, sean fecundos. Esos sean fecundos, ¿qué quiere decir? ¿Ustedes qué opinan? Que tengan descendencia, que tengan hijos. Dice que sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla. La tierra es para ustedes.
y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. Eso es lo que Dios quería, pero el enemigo vino a convencerlos de que no. Lo que Dios les está diciendo es mentira. Les puso la duda en el corazón. Porque Él quería demostrarle al ser humano que Dios es un pésimo gobernante. Y hay algo que nosotros nunca debemos olvidar. Dios siempre cumple, el Señor siempre cumple lo que Él nos propone, lo que Él nos promete. Amén. Él es fiel. Volvemos a lo que les decía hace un instante. De pronto alguien dice, pero bueno, ¿y por qué no los desapareció? Pero el asunto no era, de cierta manera, ya Adán y Eva. El asunto era quién gobierna a quién. Se puso en duda, el enemigo puso en duda el gobierno de Dios. Alguien dice, pero ¿por qué Dios permitió eso? Porque ya nos había dado a nosotros un fundamento muy especial, el libre albedrío. Entonces, si Él colocó en todos nosotros libre albedrío, podemos escoger lo que nosotros queramos, Dios no nos puede quitar ese derecho. No puede, porque si nos lo dio era para beneficio propio, pero el enemigo viene y lo convierte. Entonces, la idea era que Satanás gobierna el mundo y el gobierno es gobernar. Lo leímos al principio. ¿Cómo es que Satanás le ofrece al Señor Jesús los reinos y los gobiernos de este mundo? ¿Por qué? Porque son de Él. Entonces, ¿de Dios qué hay? Nosotros somos el tesoro de Dios. Y así lo dice su palabra. Porque vosotros sois para mí especial tesoro. ¡Wow! ¡Wow! Somos lo más valioso que Dios pueda tener aquí en la tierra. Nosotros, sus hijos. ¿Cómo entendemos esto? Porque el enemigo es muy astuto. Yo encontré un ejemplo muy interesante acerca de este tema. Un maestro en una clase está explicando a los alumnos, venga, ¿cómo vamos a resolver un problema allí en el tablero? Y era un problema difícil de matemáticas. Entonces allí se levanta en medio del salón, en todos los salones hay un alumno que es como el más brillante, pero al mismo tiempo es como para ir en contra del maestro, el rebelde. Y le dice al maestro, mire, usted como está resolviendo ese problema matemático, así no es, eso es incorrecto. ¿Por qué dice eso el estudiante? Tratando de que el maestro quede mal, de que dándole a entender a todos sus compañeros de que ese es un mal maestro, no lo sigan. O sea, ¿tenía algún deseo bueno? No. ¿Enseñarle a sus compañeros? No. Entonces, él le habla a sus compañeros y dice, mire, yo tengo un método mucho más fácil de entender y mejor que el que tiene el maestro. Y muchos de los compañeros le creen a este alumno y se rebelan, se unen a él contra el maestro. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué debe hacer el maestro? El profesor, ¿qué debe hacer? Bueno, de pronto sacarlos de la clase, decir, no, se me van de la clase. Pero si él les dice, se van de la clase, ¿qué pensarían los demás? Los que se unieron a a lo mejor sí tienen razón, todos en la clase, pero eso haría que el maestro perdiera respeto, ¿cierto? Porque no está enfrentando al alumno como debe ser. Y de pronto la gente, los demás alumnos pensar, si el maestro ya tiene miedo porque este alumno lo cuestionó. Mire, eso se da todos los días. Alumnos que están queriendo probar que el maestro está equivocado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo que debe hacer un buen maestro. Venga, a ver, explique. Explique a ver cómo es que usted dice que va a resolver el problema. El Señor hizo lo mismo.
como buen maestro, dejó que el enemigo probara todo lo que él dijo. A ver, pruébelo, a ver, hágalo, enséñele, a ver, enséñele. Enséñales a gobernar el mundo. A ver, usted que sabe tanto. Eran rebeldes. El ser humano, allí estaban. Allí había algo interesante, mis amados, ¿saben ustedes? Porque eso no era un asunto allí solamente entre Dios, el enemigo, Satanás, el diablo y Adán y Eva. No, allí estaba todo el cielo, millones de ángeles estaban allí mirando. Todos los miles de millones de ángeles que le servían al Señor, que no habían caído. Aquí era un asunto de gobierno. Entonces, tal cual fuera la respuesta que el Señor diera, eso iba a traer consecuencias no solamente en Adán y Eva, sino en todos los ángeles, las 2/3 partes que estaban allí en el cielo con el Señor. Era una cuestión de gobierno. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dijo, usted cree que sabe mucho, bueno, pruébelo, demuéstrelo, gobierne el mundo, demuéstrelo. A ver, lo escogieron a ustedes, Adán y Eva los escogieron a ustedes para que les enseñaran a gobernar. Y permitió que los seres humanos se manejaran a sí mismos, lógicamente gobernados por el mundo de las tinieblas, por Satanás. El profesor en la clase sabía, él no, ese alumno no sabe cómo resolver el problema, pero venga, resuélvalo, a ver, resuélvalo. Y yo creo que más de 4 o 5 tontos se fueron detrás de ese alumno. El profesor ha venido demostrando a través de la historia de que él tenía la razón, de que Dios tiene la razón. Aún todavía hay gente que... Todavía hay personas que creen que Dios no existe, creen que Dios, algunos lo llaman Diosito. Diosito. ¿Cómo se le ocurre a alguien que está en oración, que Diosito, mi Diosito? No, ¿cuál Diosito? Si Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el Todopoder, el que gobierna el universo entero. Entonces, lo que Dios quería probar a la humanidad, a la decisión que tomó la humanidad en ese momento, Adán y Eva, era que ese maestro que estaban escogiendo estaba equivocado. Y les voy a dejar que lo haga para que ustedes se den cuenta. Y para que ustedes se den cuenta también de que el único maestro realmente capacitado para dirigir sus vidas soy yo. Pero el mundo escogió a Satanás. En un momento de nuestra vida, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En un momento tomamos la decisión por el Señor. Tomamos la decisión, lo que debió haber hecho Adán y Eva allí, de haber dicho, no, ¿sabe qué? No, nosotros vamos a obedecer a nuestro Padre Celestial, al Dios de los cielos, el que nos hizo, vamos a obedecerlo a Él. Queremos seguir que Él nos gobierne. Hágame el favor. No pueden gobernarse a sí mismos. Por eso hay tanta violencia en el mundo. El enemigo convence a la gente que ellos pueden. Mire lo que encontré en Jeremías 10:23. Mire lo que dice. Señor, hablando el profeta, yo sé que el hombre no es dueño de su destino. Nosotros no somos dueños de nuestro destino. El dueño verdadero de nuestro destino es Dios, nuestro Padre Celestial. Pero el enemigo viene y dice, no, él no, yo soy, venga, yo le voy a probar que yo soy el dueño de su destino y usted va a hacer lo que yo le diga.
Y termina diciendo esta porción tan hermosa, una porción muy bonita. Jeremías 10:23 dice: Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. ¿Qué creemos? Los seres humanos somos, ¿cómo se dice? Orgullosos, somos soberbios. La misma soberbia de Satanás vino al ser humano. Y creemos que somos capaces de hacer todo. Dirigir el mundo, los países. No, sin Dios no vamos a ninguna parte. Que elegimos a un ateo. No lo elegimos nosotros los cristianos, los creyentes. Lo eligió gente que no sabe. Gente que cree que esto es un asunto solamente de puestos, de gobierno, de política. No, esto es un asunto espiritual, mis amados. En ese momento el Señor hizo dos cosas. Mire, interesante. En primer lugar, el Señor decidió no hacer dos cosas. En primero, impedir que Satanás y todos sus alegres compadres demostraran que tienen la razón. El Señor no podía impedir eso. El hombre lo aceptó, dijo: no, sí, Señor. Eso es como si tú abres la puerta de tu casa. ¿Tú sabrás a quién le abres la puerta de tu casa? Que llegaron unos desconocidos a tocar y usted les abrió la puerta y entraron a la casa, y los desconocidos entraron, se robaron todo, golpearon a todo el mundo. Tú le abriste la puerta. ¿Fuiste tú? Oh, es que Dios... No, Dios nos manda a nosotros a cerrar las puertas al mundo de las tinieblas. Porque el mundo de las tinieblas no tiene la razón. Y lo ha demostrado a través de la historia en el mundo. Ahí están las guerras, ahí están los crímenes, homicidios, todo, violaciones, todo. No, que es que la ciencia, en la gran mayoría de las veces, ha servido es para destrucción del ser humano. Entonces, está gobernando el mundo de las tinieblas, porque los reinos de este mundo son del mundo de las tinieblas. Y la pregunta es: los odios, las violencias, las guerras, los robos, violaciones, crímenes, ¿han disminuido? Contéstenme ustedes eso. Si hay algún ateo escuchándome, ¿han disminuido? No han disminuido, todo lo contrario. Y Dios ha venido demostrando que el gobierno de los humanos es un fracaso, porque está respaldado por el mundo de las tinieblas. Es un fracaso. Y en segundo lugar, el Señor, Él no ha ayudado a Satanás a gobernar el mundo. No, Satanás es el que gobierna el mundo, es el príncipe de este mundo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si Dios dijéramos: Dios, voy a meter la mano y voy a evitar que los malos no sigan matando gente, ahí podríamos decir nosotros, el profesor mete la mano, entonces los rebeldes que vendrían a demostrar que sí se puede vivir en este mundo gobernado por Satanás. No se puede. Y si el Señor lo hiciera, sería cómplice de una mentira. Y Dios no miente. Y la palabra lo dice. Entonces, volvemos a la pregunta. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? No es que Dios permita o no permita, sino la pregunta debemos hacérnosla nosotros. El haberse el ser humano rebelado contra Dios, ¿qué problemas ha causado en la humanidad? El Señor puede recomponer todo, claro que sí, y lo va a hacer. Él lo prometió que iba a hacerlo, lo va a hacer, volver todo al principio. Entonces nuestro mundo se recuperará. Ese gobernante malo que gobierna el mundo será echado a lo profundo de los infiernos. Y allí, atado, amarrado, con cadenas por la eternidad. Cuando eso suceda, entonces, el mundo
se convertirá en lo que fue al principio, en un paraíso. Apocalipsis 21:1. Leámoslo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y gracias a nuestra fe puesta en el Señor Jesús, somos liberados del pecado, de las consecuencias del pecado. Cuando ponemos nuestro corazón en el Señor Jesús. La resurrección de nuestro amado Señor Jesús vino a reparar el daño, con su muerte, el daño hecho allí en el huerto del Edén. Y el Señor Jesús dijo que Él volvería, y Él vendrá, dice la palabra, en gloria vendrá, con sus ejércitos. Primera de Juan 3:8 dice, el que practique el pecado es ¿de quién es? De Satanás, porque Satanás ha sido pecador desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios. ¿Saben ustedes para qué se manifestó el Señor Jesús en medio nuestro? Para destruir las obras de Satanás. Primera de Juan 3:8. Aprendámoslo, porque eso nos da a nosotros la explicación de lo que está pasando y nos da la esperanza. Y en el momento justo el Señor sabrá cómo, cuándo, a qué horas. Cuando Él lo considere mejor, el Señor vendrá y restaurará todas las cosas. Gracias a la paciencia de Dios es que nosotros hemos logrado conocer la verdad. Porque Dios pudo haber desaparecido todo. No, Él está demostrando que es el único y el mejor. No hay otro gobernante fuera de Dios. Segunda de Pedro 3:9. Mire lo que dice tan interesante. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Y uno dice, Señor, ¿por qué tardas tanto? No, Él vendrá en el momento que Él considera justo venir. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento hasta el último. Por eso hay que predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Cuando ya la palabra esté predicada en todos los rincones del mundo, que no haya un ser humano que no haya oído hablar de Jesús, el Señor y Salvador, ese día viene el Señor por nosotros, por su iglesia. Ese día. Mientras tanto, nos toca seguir aquí, proclamando la palabra, por donde sea, por el medio que sea, por medio escrito, por medio electrónico, por donde sea, por donde podamos hacerlo. Claro que sí. Dice, versículo 10, segunda de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Le damos gracias al Señor. Mi esposa y yo conocimos del Señor hace 35 años más o menos. Imagínense ustedes que el Señor hubiera venido hace 40 años, no hubiéramos conocido al Señor. Y nos hubiéramos ido ¿para dónde? Con el gobernador, el príncipe de las tinieblas. Entonces, hay que proclamar la palabra, háblale a la gente. Dios está buscando. ¿Saben ustedes qué es lo que Dios está buscando? Adoradores. Eso es lo que el Señor está buscando. Mas la hora viene, dice Juan 4, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Y el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Amén. El Señor quiere que nosotros le adoremos. Amén. Él es feliz con eso.
Se alegra con eso, que nosotros y le adoremos no solamente de palabras, decir palabrerías y hoy como ora de bonito. No, es entregarle el corazón, adorarlo en cada cosa sencilla y humilde que haya, en el alimento que tomamos todos los días, en el hijo pequeño que tenemos que levantar para el reino. En las respuestas que damos, muy sabio lo que estás diciendo, en las respuestas que damos. Ahí adoramos al Señor. ¿Ah? Porque la cruz siempre estará ahí. Alguien dice, porque esto empiezan a aparecer preguntas teológicas, por llamarlo de alguna forma. Dice, bueno, el sufrimiento se pudo haber evitado si Dios hubiese creado a Adán y a Eva incapaces de pecar y de rebelarse. Nos dio a todos los seres humanos una libertad, porque nosotros no somos robots de Dios, que Dios llegó un momentico y subió un switch y ya, y caminamos conforme todo debe ser. No, somos seres humanos, somos capaces de pecar y de rebelarnos contra Dios si queremos. ¿Por qué el libre albedrío? Ahí está la sabiduría de Dios. Somos capaces, Dios nos hizo libres, el libre albedrío, para tomar nuestras propias decisiones. Si no, él sería un tirano, ¿no? ¿Se dan ustedes cuenta lo valioso que es ese regalo de Dios, el libre albedrío? Y el libre albedrío sirvió para que Adán y Eva escogieron mal. Y eso nos ha traído a toda la raza humana problemas. Los animales, ellos caminan por instinto. Ellos no tienen libre albedrío, caminan por instinto. El ser humano fabrica robots. ¿Sí han visto? ¿Y qué hacen los robots? Lo que el ser humano le diga que haga. Dios nos hubiera hecho a nosotros así, robots, para que camináramos así. No. Claro que no. Tenemos la libertad de decidir. Y nos encanta como seres humanos esa libertad. Y Dios quiere que tengamos esa libertad de decidir. Amén. El Señor no quiere obligarnos a que le sirvamos obligatoriamente, no. Decidimos. Amén. El Señor no nos quitó la capacidad de decidir. Miren ustedes, 2 Corintios 9:7, que ustedes la conocen, lo leemos muy a menudo. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, usted escoja. Aquí no obligamos a nadie a dar. No, dé como propuso en su corazón, pero no lo haga ni con tristeza, ni lo haga por necesidad, sino hágalo porque tú amas a Dios. Amén. Amas al Señor. ¿Será que nosotros como papás podemos obligar a nuestros hijos a que nos digan permanentemente que nos quieren mucho? Y si usted no me dice que me quiere, le voy a dar con un palo. ¿Será que lo podemos hacer? No, tiene que nacer dentro de nosotros. La pregunta es, ¿cómo voy a utilizar el libre albedrío que Dios me dio? ¿Cómo lo voy a utilizar? Adán y Eva lo utilizaron de una forma. Rechazaron a Dios, no quisieron nada con Dios. Y la pregunta hoy, ¿y usted qué hará? ¿Usted qué hará? El libre albedrío tenemos que aprender a utilizarlo. Es un maravilloso regalo. Tú te puedes unir a los miles de millones de personas que en un momento hemos decidido que Dios sea el rey de nuestra vida, el gobernante de nuestra vida. Y hemos venido con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra palabra, con nuestra enseñanza, probándole al mundo que Satanás es un mentiroso y un pésimo gobernante. Amén. 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 Hasta ahí nomás. Dejémoslo ahí. A mí me constriñe el amor de Dios. Cuando vemos todo esto, descubrimos y vemos el amor de Dios. La ternura de Dios. Dios es real.
Así como el mal es real, Dios es real, más real. Y el mejor gobernante en quien podemos poner nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro, es en Dios. Adórale, póstrate delante de Él. Si esta palabra ha llegado a tu corazón y tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, acércate a una iglesia cristiana. Si ahí donde estás quieres hacer una oración conmigo, yo te dirijo en una oración donde tú decides por tu libre albedrío, tu libre decisión, cambiar de Dios. O sigues con el Dios de este mundo, el Dios del pecado, de la mentira, del robo, del adulterio, del crimen, de la violencia, de todas esas cosas. O sigues detrás del Dios de la gloria, el Dios bueno y misericordioso, que nos guarda, que nos guía, que nos muestra el verdadero camino, aún en medio de las circunstancias difíciles. Si tú has tomado esa decisión de seguir al Señor, repite conmigo esta oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos, pon tu mano aquí en el corazón y repite conmigo: amado Señor Dios y Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, hoy yo declaro que tú eres Dios único, no hay nadie fuera de ti, y que hoy tomo mi decisión real, firme, una decisión sin presión de ninguna clase. Tomo la decisión de seguirte a ti, Padre eterno, y de entregar mi vida, mi corazón, al Dios de la gloria, a Jesucristo, como Señor y como Salvador de mi vida, mi único y suficiente Salvador. Padre bueno, recíbeme allí en tu corazón y guíame y enséñame para yo enseñar a otros. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, yo te bendigo, Padre bueno. A esa persona que nos está viendo en este momento, hombre o mujer, no sabemos quién es, Señor, y que ha abierto su corazón y su boca, ha abierto su vida a tu palabra y ha tomado la decisión de confesarte como Señor de su vida, Señor. A esa persona yo te pido, Padre, que a partir de este momento su vida cambie totalmente. Hazle ver que tú eres el Dios de la gloria, el mejor gobernante que hayamos podido tener o que podamos tener hacia la eternidad. Señor, bendice a esa persona y bendice su casa y su familia, como nos has bendecido a todos y cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor. Amén y amén y amén y amén. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a honrar a nuestro amado Señor y Dios. Vamos a honrar. La obra de Dios está aquí en la tierra, aquí. Y aquí en la tierra tenemos muchas necesidades, muchos faltantes. Claro que sí, pero Dios, cuando caminamos en las manos del Señor, Él es nuestro proveedor, así se llama. Sí, Señor. Teológicamente es Jehová Jireh, el Dios que nos provee. Dios nos provee, no son nuestras fuerzas, ni son nuestra sabiduría, ni nuestra inteligencia. Es el amor, la voluntad y la decisión de Dios de bendecirnos. Y todos los días le damos gracias a Él por todo lo que nos da. Y para conocer lo que significa que Dios dé, tenemos que aprender nosotros a dar. Aprende a dar. Es una forma de atraer la bendición a la vida. Aprende a dar. Dar de las cosas buenas y maravillosas. De todo. Palabra, consejo, tiempo, alimento, una palabra, un consejo. Hay que aprender a dar. Mire lo que dice Lucas 6:38. Y a mí esta porción de la palabra un día abrió mi mente y descubrí el gran secreto
de la bendición y de la abundancia. Dad y se les dará. Así es sencillo. ¿Tú quieres tener? ¿Quieres tener riquezas? De lo que tú tienes, da a los demás, al que no tiene. No, pero es que esos son una manada de vagos sin verdad. No, eso no te importa a ti. Dale, dad y se os dará. Y si tú das, lo que regresa, si tú das 10, en el Señor no van a regresar 10. Si tú en el Señor das 10, va a regresar 1000 veces lo que tú diste. No lo digo yo. Dice, pastor, usted está inventando, ¿no? Dad y se os dará. ¿Cómo nos van a dar? Ahora la medida es medida buena, apretada, rebosante, remecida. Dice, será puesta en nuestro regazo. Porque con la medida que midamos, con esa medida, seremos medidos. Amén. Tráeme una taza, una tacita. Dad y se os dará. Medida buena. Sí, puede ser. Mire, era que antiguamente en los mercados no habían balanzas. A ver, las balanzas eran muy rudimentarias porque era un palito colgado y aquí colocaban algo, un peso o una piedra o un hierrito y al otro lado colocaban el producto. Entonces muchas veces esa balanza, esa pesa venía adulterada, como llaman algunas personas, calimaneada. Allí en la plaza de mercado donde le ponen la carne cuando usted va a comprar, eso tiene un tornillito por debajo y ese tornillito lo pueden ajustar para que la balanza diga lo que no dice. Calibrar a mano, por eso se llama calimanear. Uno aprende cositas, sí. Bueno, antiguamente el grano que lo vendían en las plazas lo pesaban o lo vendían en unas tazas. Digamos que eso es una taza. Entonces, ellos metían allí en el bulto ese y sacaban y salía lleno, pero cuando el vendedor quería, como dijéramos, bendecir al cliente, al comprador, ¿sí? ¿Qué hacía el comprador? ¿Qué hacía el vendedor? Cogía esa tacita y echaba allí el producto, los frijoles o el arroz o el maíz, garbanzo, lo que fuera. Si quería, hacía esto. Se llama remecer. Y si remecemos el grano, entonces el grano se acomoda y se ajusta y le va a caber más. Amén. Cuando tú das, a ti te van a empezar a medir con otra medida. Tú das, pero eso que tú diste, ahora el Señor te va a devolver en medida buena, apretada, remecida, para que quepa más y te llegue más. Perdónenme, así dice la palabra. Y porque con la medida que nosotros midamos, con esa medida nos van a medir a nosotros. Entonces, aprendamos a dar. Aprendamos a dar en el Señor. Aprendamos a dar. Nosotros. No estamos pensando, yo siempre siembro en tierra donde veo la abundancia. No, sí. Eso no es. Ese es un error. Es un error. Me está haciendo mi esposa contarles algo que es un error. Dice, no, es que yo siembro en buena tierra. Entonces, donde hay abundancia en esas iglesias grandes que son... No. Entonces, en gente necesitada no vamos a sembrar. Hágame el favor. Siembra. Donde el Señor te ponga en el corazón. Si quieres en la iglesia, no tenemos local. Nos tocó cerrarlo con la pandemia. Pero ya lo vamos a abrir, ya lo vamos a hacer. Si tú nos ayudas, lo podremos hacer con la ayuda de todos. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado, exaltado, alabado, bendecido sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Señor Dios de la gloria, en este día, Señor, tomamos de lo que tú ya nos diste, una parte pequeña, y la colocamos, Señor, en tu altar, para la obra tuya, para bendecir a otros, para bendecir la obra que estamos haciendo en esta tierra. Sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de todos y cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre de la gloria, que aquella persona que ha abierto su mano para bendecir tu obra, tu iglesia, Dios, tú la bendigas. La bendigas miles de veces más de lo que estas personas están bendiciendo tu obra. Gracias te damos, Señor, recibimos las ofrendas de tu pueblo, oramos y clamamos por cada familia, por cada persona, por cada empresa, por cada país, para que tu bendición esté sobre todos aquellos que hemos creído en ti. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el martes, 8 de la mañana. 8 de la mañana nos vemos en nuestro devocional diario. Hoy reúnanse con la familia, salgan a pasear o en la casa reúnanse, hagan una comida para todos, preparen unas arepas, unas empanadas. Nosotros vamos a preparar hoy pizza porque tenemos una familia invitada. Entonces, hoy en familia vamos a pasar este día que el Señor nos da para descansar. Dios les bendiga, Dios les guarde por su amor, por su bondad y por su misericordia para con todos nosotros. Dios les bendiga. Amén y amén.